Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Benítez Morales. Estoy cursando el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, Plan Ejecutivo, modalidad sabatina. Estoy aquí principalmente para hablar de sucesiones. Iniciaré hablando del significado de sucesión de acuerdo al Código Civil del Estado de México. Sucesión es la transmisión de todos los bienes y derechos, obligaciones de una persona por la muerte, es decir, cuando ella fallece. Por lo tanto, la herencia es un tipo de sucesión al igual que el legado, lo cual la herencia es el conjunto de derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular. En cuanto al legado, solo ocurre cuando existe el testamento, lo cual el testamento es otro tipo de sucesión. Bueno, la sucesión se divide en legítima y testamentaria. La legítima ocurre por disposición de la ley y cuando no hay testamento, porque ésta se define la voluntad del testador, es decir, en la testamentaria se define la voluntad del testador. Es otro tipo de sucesión, para que quede claro. Posteriormente explicaré brevemente las partes y formas de la sucesión legítima y la testamentaria. Todo esto de acuerdo al Código Civil del Estado de México. De la sucesión por testamento, el Código dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, por lo cual una persona dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte. Posteriormente de aquí es cuando ocurre el legado. Es decir, el legado ocurre después del testamento, como yo la mencioné anteriormente. Sobre la capacidad para testar, el código establece que pueden testar todos a quienes la ley no se les prohíbe expresamente. Y sobre la incapacidad para testar, son incapaces los menores de 16 años y los que no disfruten de su pleno juicio. En cuanto a su forma del testamento, es ordinario o especial. Por lo tanto, el ordinario se divide en público abierto o público simplificado. Y el especial puede ser militar, marítimo, hecho en país extranjero. Y en cuanto a los impedimentos para ser testigo testamentario serán los que no están autorizados o no pueden ser testigos testamentarios. Son los empleados del notario que lo autorice, los menores de 16 años, los que no estén en su sano juicio, los ciegos, sordos o mudos y los herederos y legatarios, etc., porque hay más estipulados en el código. Posteriormente, el código estipula específicamente de las formas del testamento cada una de las características en artículos posteriores, lo cual fui breve en cuestión del testamento y solo expliqué simplificadamente unas de las partes abordadas antes dichas. Ahora explicaré brevemente de la sucesión legítima de acuerdo al código. Este estipula que la sucesión legítima se abre cuando no hay testamento o que el que se otorgó ha sido declarado inexistente o nulo. El testador no dispuso de todos sus bienes, entonces será por parte de esta faltante. No se cumpla la condición impuesta al heredero o que el heredero muera antes que el testador. Estas son las cosas cuando sucede la sucesión legítima. Sobre el derecho a heredar. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima todos los descendientes, cónyuges, ascendientes, sobrinos, etc. También los concubinos. El mismo código menciona que los parientes por afinidad no son herederos legítimos. Los parientes por afinidad podrían heredar solamente si existe el testamento, pero en la sucesión legítima no
aplica. Posteriormente, el orden del parentesco para heredar, y dice que presentaré el orden del parentesco para heredar. Esto dice el código que los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Los hijos heredarán en partes iguales, al igual que el cónyuge. La herencia se dividirá en partes iguales. Solo en los hijos y al cónyuge corresponde la porción de un hijo, como antes mencionado. Posteriormente, el código explica paso a paso de la sucesión de los descendientes en su artículo 6.148 y posteriores, de sus características y formas en descendientes. En su capítulo 3 especifica de la sucesión del cónyuge, que el cónyuge heredará el 50% de los bienes y una parte equitativa de un hijo. El capítulo 4 del código, que habla de la sucesión de los descendientes, dice que ambos padres heredarán el 50 y el 50%, y si solo existe un heredero, pues heredará el 100% de los bienes del hijo, es decir, del descendiente. En el capítulo 5 habla de la sucesión de los colaterales, es decir, de los hermanos por ambas líneas. Esto si no están los antes mencionados, es decir, si ya fueron fallidos los padres, los ascendientes, entonces heredarán colaterales de ambos lados. Luego, en su capítulo 6 de los requisitos para heredar entre concubinos y sus descendientes, en su artículo 6.203 estipula la legitimación por albacea y menciona el mismo artículo que pueden ser albaceas las personas que tengan la capacidad de ejercicio, a excepción y formas de los que en artículos posteriores se mencionan. Más adelante, en el mismo código se mencionan en los artículos posteriores formas y tipos de albacea. Pues no puede especificar todo tal y como es, ni abarcar todos los subtemas que estipula el Código Civil del Estado de México de acuerdo a las sucesiones, pero describo lo más básico. Con esto concluyo mi video, espero haya sido entendible. Muchas gracias, saludos, buena tarde.